el día de hoy estamos dando nuestra Academia Médica Starkey. Es un placer para nosotros tener al doctor Felipe Palma Paulo. Él es un médico. Les voy a leer un poquito de su reseña, pero poquito, porque si no nos vamos a tardar toda la sesión, pero él es médico egresado de la UNAM. Él estudió la especialidad de comunicación, audiología, otoneurología y foniatría en el Instituto Nacional de Comunicación Humana. Estábamos justo platicando que después ya se volvió al Instituto Nacional de Rehabilitación. Es médico especialista certificado por el COMCAOF desde 1997, tiene práctica privada en Guadalajara, tiene muchísima experiencia con implantes cocleares, es miembro también, bueno, ha sido miembro de la AMCAOF, además es asesor externo en Latinoamérica para compañía Neurelec, responsable de soporte clínico y coordinador académico para Latinoamérica de Oticon Medical, y ha trabajado en numerosas empresas, tiene mucha experiencia en todas las áreas de la audiología, y estábamos platicando pues que también él se dedica a ver también otoneurología, foniatría, y es un médico muy completo, y gracias a él que nos ha dado el gran consejo de que a partir de hoy vamos a tener el aval en México por el Consejo Mexicano de nuestra especialidad, por el COMCAOF. Y entonces, ya saben todos ustedes que los asistentes al día de hoy que permanezcan en la clase recibirán una constancia, un plus. Los médicos mexicanos certificados van a poder ponernos su nombre al final de esta charla para que se envíe el puntaje y el número de folio correcto por parte de nuestro consejo. Además del doctor, hoy nos acompaña Joe, nuestro gran y querido jefe, y Aline Ayala, que es la doctora de alta especialidad en procesamiento auditivo central, que este mes estuvo con nosotros en internado Manacar. Entonces, entre la doctora Aline, Joe y yo le damos la bienvenida cordialmente al doctor Felipe Palma. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? Qué honor tenerlo aquí con nosotros, doctor. Contrario. Yo, que hice mis estudios en Estados Unidos, sé muy bien quién es el doctor Felipe Palma, y toda la trayectoria, perdón, mi español inglés, trayectoria que tiene en su carrera, y de verdad es un honor tenerlo aquí. Gracias por la oportunidad de escucharlo y por la disposición. Muchas gracias, doctor. Al contrario, primero que nada, muchas gracias por darme la oportunidad. Agradezco estar aquí. Cristian, por aquella visita. Desde ahí sale esta inquietud. Y bueno, primero que nada, gracias. El honor es mío poder transmitir un poquitito de lo que hacemos. Y digo hacemos porque somos profesionales en el área. Me encantó la oportunidad de poder proponer el tema, inclusive. No fue fácil. Y el tema sale desde el principio por algo que suena muy sencillo, pero que la verdad no tiene el peso que a mi juicio debería de tener, la importancia que debería de tener. Pero bueno, ahorita lo desarrollaremos. Primero que nada, gracias. Bienvenido, porque nos va a hablar del manejo de la hipoacusia unilateral, y justo platicábamos cómo subió esta incidencia después de COVID, y también cuando platicábamos acerca del tema que iba a desarrollar, pues que muchas personas dicen, no, pues no hay nada que hacer, ¿no? Y quédese sin oír. Y pues no. Entonces, a lo largo de este tema, el doctor nos va a hablar de toda su experiencia y conocimiento en el manejo de la hipoacusia unilateral. Muchas gracias. Comenzamos. Suena muy lógico de ser hipoacusia unilateral. Posiblemente entre la audiencia tengamos no audiólogos, tal vez tengamos profesionales de otras áreas. Sé en el interés que había profesores que estaban interesados en entrar en el tema, había incluso pacientes
que estaban interesados en entrar en el tema. Les agradezco que nos den un poquito de su tiempo. Y ese simple detalle me hizo pensar en procurar hablar lo menos técnicamente posible. Y esto tal vez nos sirve, siempre aprendemos un poquito. Hipoacusia unilateral no es más que no escucho con un solo lado. Y quienes hacemos audiología sabemos que los umbrales, la intensidad necesaria de captación de un sonido para ser considerada normal, dependiendo de la clasificación que empleemos, no debe pasar de 20 a 25 decibeles. Ahora, es muy amplio el decir pérdida auditiva unilateral. Imagínense, por ejemplo, que yo tengo un tapón de cerumen desde hace 6 meses y esa es mi única causa de pérdida auditiva unilateral. La realidad es que estoy viviendo con eso. Y la realidad es que me estoy peleando en mi vida cotidiana con eso. No es lo mismo poner esa lesión transitoria o problema transitorio en un adulto que en un pediátrico, en un adulto de edad avanzada, en un adulto de edad avanzada que tiene alteraciones de articulación temporomandibular, que cada que abre la boca se modifica el diámetro de esto y tiene otro tipo de implicaciones. Hay varios detalles. No es lo mismo en un pediátrico que no ha empezado un proceso de adquisición del lenguaje, y comentario en honor de la doctora Ayala, lo que implica el desarrollo del procesamiento central de esa entrada auditiva, que no es nada más que entre el sonido, sino qué estoy haciendo y el cerebro cómo está manejando ese sonido. No es lo mismo que esté alterado el sistema de transmisión mecánica del sonido a que esté alterado la recepción de ese sonido, el grado, obviamente, pérdidas superficiales, moderadas, severas, profundas, todo eso influye. Pero centrémoslo en un solo oído. En el hospital yo siempre les digo a mis pacientes que lamentablemente como médicos muchas veces no tenemos la sensibilidad de ponernos del lado del paciente. El paciente viene con toda la ilusión del mundo a nosotros, esperando escuchar curación para X o Y dolencia. Y tenemos que ser lo suficientemente sensibles y claros para decirle, te puedo curar sí o no. Y eso depende de cuál es el sitio que está dañado en mi proceso de audición. Si es una simple alteración de la transmisión mecánica del sonido, llámese tapón de cerumen, claro que podemos curar. Pero ¿qué pasa si mi problema es incurable? Yo les diría a la audiencia, se quedarían tranquilos, vamos, pensemos en un problema auditivo, no solo, generalmente nos vamos muy drásticos. Cuando nos dicen que hay un problema, nos vamos a los extremos. ¿No ves bien? Estoy ciego. ¿No oyes bien? Estoy sordo. O por el contrario, no estoy sordo, no estoy ciego. Bien. El problema es cuando le tenemos que poner el complemento. Imagínense que están hablando de su familiar más querido, de su ser más querido, y con todo el cariño del mundo les puedo decir, su hijo tiene una lesión mínima de por vida. Se va a quedar así el resto de su vida. Por mínimo que sea, no estamos contentos. Así sea un oído, y si yo llego y les digo, pero no se preocupe, tiene el otro oído y con eso se puede desarrollar normal. No es aceptación, tal vez es resignación. Entonces, hay que ver, técnicamente la definición más usada en población pediátrica y que a su vez es la que vamos a encontrar en las bases médicas, simplemente dice el promedio de tonos puros en la conducción aérea es mayor de 20 decibeles sin un gap óseo aéreo significativo. Eso es lo que en las bases de datos médicas se cataloga como hipoacusia unilateral. Ahora, es bien frecuente que nosotros confundamos los términos bilaterales, binaurales y bimodales. Hablar de estimulación o audición bilateral no se refiere a más que entrada en los dos lados. Ahora, el hecho que entre
información en los dos oídos no implica que el cerebro la va a procesar. No implica que va a manejar y que va a hacer un análisis de esa información que está llegando. Ese proceso neurológico, esa es la binauralidad. Y es un proceso que no da la oreja, no lo da el receptor auditivo. Es un proceso que va mucho más allá de un simple receptor. Y si hablamos de bimodalidad, simplemente es la manera en que está recibiéndose la información. Acústica, eléctrica, vibratoria, X. Es el modo en que está entrando esa información. Entonces, queremos que la información llegue por los dos oídos, pero me interesa que lo procese el cerebro. Y ese es el órgano de audición por excelencia, no un receptor. Ahora, los beneficios de la audición binaural. Entendamos que esta recepción nos da, en general podemos decir, localizar fuentes sonoras. Gracias a esa audición en los dos oídos y el manejo que lleva a nivel cerebral, podemos localizar fuentes sonoras. Podemos hacer un análisis de percepción en espacio y en tiempo y podemos tener los detalles finos en ambiente de ruido. Aquí suena muy técnico, muy bonito, muy interesante. Pero ¿qué pasa si yo les cambio el encabezado de esto? ¿Qué perdemos al no tener audición binaural? Ok, perdí mi posibilidad de localización, perdí mi posibilidad de percepción espacial y en tiempo, y perdí la posibilidad de tener detalles finos en ambiente de ruido. ¿Les gusta esto? Y a veces no lo pensamos en eso. ¿Cuántas veces el profesional en varias áreas nos damos el lujo de decir, bueno, pues vamos a intentar localizar el origen de su problema, o ya lo encontré y tenemos un oído medio crónico que está con supuraciones, no puedo hacer nada mientras esto siga con supuración, la caja está húmeda, venga en 3 meses a ver cómo nos va. Y ojalá estemos en posibilidad de programar una cirugía, y después de la cirugía, que por cierto no es una cirugía para oír bien, pensemos en la posibilidad de ver cómo queda. ¿Le dirían eso a su hijo en 6 meses? Mi hijo, espérate 6 meses a ver cómo quedamos y a ver qué vamos a hacer. Pónganse ustedes un tapón de plastilina y caminen por la calle 6 meses. Este mecanismo recae en el análisis de diferencias interaurales en función del tiempo, en análisis de diferencias interaurales en función del nivel de intensidad del sonido, y lo anterior va a resultar en la separación de señal recibida en los dos oídos. O sea, tenemos la posibilidad de saber primero, el sonido cuando viene por acá se recibe diferente de aquí que acá. ¿Pero qué creen? El comportamiento es diferente dependiendo de la frecuencia del sonido emitido. No es lo mismo cómo se desplaza una frecuencia grave a una frecuencia aguda, por simple amplitud, por simple física. Ahora, compliquemos un poquito más esto. Las diferencias tanto en tiempo como intensidad pueden ser grandes. ¿Qué pasa? Imagínense que la diferencia en intensidad es tan importante como para pensar que la conducción no solamente es aérea. Hacemos audiometrías diario y enmascaramos diario cuando hay una diferencia de intensidad porque queremos asegurarnos que el contralateral no se meta en nuestra evaluación. ¿Y qué pasa si el sonido es lo suficientemente intenso como para saber que en efecto el cráneo va a funcionar como transmisor contralateral? Pónganle esa posibilidad del cerebro de recibir la información vía aérea, más la información vía ósea, más diferencias de tiempo, más diferencias de intensidad. Bendito cerebro, ¿no? Que es el que nos permite saber que la explosión fue
de aquel lado, del lado izquierdo, y no del lado derecho. Eso es lo que perdemos cuando le quitamos un lado. Pero no se preocupe, solamente va a ser 6 meses. O no se preocupe, tiene el otro lado. ¿Y cuántas veces no le decimos a nuestros pacientes con esa frialdad, venga en 6 meses para revaloración, venga en 3 meses para ver cómo va, y si todo está en orden, veamos si fuera una autoesclerosis, veamos si lo podemos operar. Sepa que su procedimiento, que su padecimiento no es curable, por cierto. Ese tipo de conductas es la que me orilló a escoger este tema. El enfoque convencional, por lo general, es que la hipoacusia unilateral no tiene un impacto negativo significativo en la vida de quien la padece. Tenemos por años arrastrando el concepto de que basta el otro oído para que se desarrolle normalmente. Ok. Quienes fuimos formados hace algunos añitos, nos damos cuenta con que a raíz de los años 80 y 90 es que se empezó a tocar el tema. Y no es excusa, ojo. Y no quiere decir que antes no existía la hipoacusia unilateral. Ahora, pongamos un poquito de historia. ¿Cuánto se ha escrito del tema? Fíjense que los primeros estudios vienen por ahí un poquito antes de 1950. ¿Desde cuándo se viene el boom de los estudios? Por aquí. Entonces, a quienes nos formaron por estos años, ¿tendríamos la excusa de decir que en todo el mundo en ese año se hacían solamente 50 estudios al respecto? Bueno, puede ser un pretexto, ¿no? Platicaba hoy con un compañero en el hospital, con una doctora compañera, que me dijo una realidad bien importante. Es que a nosotros nos formaron con ese criterio. A nosotros nos educaron diciendo que no había nada que hacer. Nos educaron diciendo que no había problema. Sí. Vamos por años. Lo quise poner en décadas, no año por año, pero dense una idea, por ejemplo, al momento, históricamente, de hipoacusias unilaterales, si ustedes se meten en hipoacusia unilateral, independientemente si es pediátrico o es adulto, se han escrito 1,295 artículos del tema, de hipoacusia unilateral. En el 45 fue el primero, en el 2020 eran 371 artículos. Si vamos específicamente en el año 2022, 179, solo en este año. Obviamente, a lo largo de los años, repito, imagínense quienes nos formamos por aquí por los 90 y tantos, 40 artículos en cada año. Y ojo, no estoy refiriéndome a si es hipoacusia unilateral por neurinoma, o hipoacusia unilateral por crisis hipertensiva, o unilateral por microtiatresia. O sea, es muy amplio esto como para poder enfocarlo. Lo que sí es cierto es que al día de hoy, año 2022, ya no podemos cuestionar los efectos. O sea, quien todavía diga que no hay problema, quien todavía diga que les va muy bien a los niños, a los adultos con un solo oído, creo que falta un poquito de lectura. Sin cuestionar, claro que hay afectación en los aspectos cognitivos, hay afectación en el proceso central de la señal, hay afectación en aspectos conductuales, en la misma interacción social, entre otros factores. Entonces, un poquito de literatura al respecto. Algo que me pareció interesante. Este estudio, el enfoque que a veces nos perdemos, dificultad de audición en un salón. O sea, ya se ha estudiado
la dificultad y muchas veces la fatiga que le cuesta a un paciente el andarse peleando con la señal y andar gastando energía en intentar siquiera saber qué estoy escuchando. Dejen ustedes esa energía después en comprender y analizar lo que digo que escuché. Es otro asunto. En este estudio hacen mediciones de ruido en salones de clases, elaboran un reporte de la dificultad de audición en el salón en 2 momentos diferentes, en días diferentes, evalúan 79 niños de edades de 6 a 12 años de edad, 44 de ellos con pérdidas auditivas leves a moderadamente severas en por lo menos un oído. En este estudio sugirieron que los niveles de ruido no contribuían directamente. Uno diría, ok, ¿cómo que no contribuye? ¿Qué implica esto? Que no es en sí el ruido el problema, sino mi problema es el auditivo. O sea, mi problema no es que haya ruido. A veces podríamos decir, ok, si el problema es ruido en el salón de clases, callemos a todos. Eso no me soluciona mi problema. Y a veces pensamos que ese tipo de soluciones son las que me pueden ayudar a facilitar la vida y que va a ser solución. No es así. Otro estudio que me habla justamente de la fatiga de audición en pérdidas unilaterales. 900 participantes. Evalúan justamente 3 puntos, 3 tipos de reporte. 1, el mismo paciente, el mismo niño me dice qué tanto me cuesta trabajo. 2, el papá evalúa qué tanto trabajo le cuesta a mi hijo. Y 3, los profesores, qué tanto trabajo le cuesta al alumno. Los datos de niños con hipoacusias unilaterales, bilaterales y sin hipoacusia los compararon con datos de escala de fatiga de Vanderbilt, un estudio ya plenamente estandarizado y validado para evaluar fatiga. Los reportes subjetivos basados en el autorreporte, así como en los padres, fueron consistentes. O sea, analizaron que en efecto, tanto el niño que decía me cuesta trabajo coincidía con el reporte del papá que decía claro que le cuesta trabajo. Fueron consistentes sugiriendo que los niños con hipoacusia unilateral y bilateral experimentaban una fatiga mayor en relación a escucha, o sea, en habilidades auditivas, en comparación con niños normoyentes. Los resultados basados en reportes del profesor resulta que no fueron concluyentes. Y esto quiere decir que muchas veces entonces el profesor no tiene tanto peso en el reporte de una fatiga auditiva. Y esto es importante. Quienes se dan cuenta, quienes lo están viviendo, son los niños y su familia. Muchas veces el profesor dice todo está en orden. Cuidado con esto. Ahora, los niños con pérdida auditiva unilateral tienen incremento de fatiga en relación a escucha y magnitud de fatiga y similar a la experimentada con niños de hipoacusia bilateral. ¿Se dan cuenta que esta fatiga auditiva da lo mismo tener una pérdida en los 2 oídos que en uno solo? Es lo mismo. Les cuesta el mismo trabajo. Un estudio en donde cuántas veces no decimos cuáles son los logros. Evaluemos los logros en términos de recuperación, en términos de curación. Este estudio me gustó porque también son de revisión. El estudio revisa a su vez 96 estudios. De esos 96 estudios nos damos cuenta que 37 exclusivamente se centraban en evaluar las intervenciones para restablecer la audición bilateral. Ok, 29 exclusivamente intervenciones para restauración. Los dominios o los ítems más frecuentemente evaluados eran logros en relación al habla. O sea, decían que el logro era en función de cuál era mi mejoría para captar o percibir mejor el habla. Dentro de estos 74% se encargaron y se enfocaron principalmente en eso. 60% de los estudios buscaban esa mejoría en términos de ubicación espacial. ¿Qué se desprende de aquí? Otra vez,
aquellos pacientes que tienen pérdidas unilaterales les cuesta trabajo la percepción del habla y les cuesta trabajo la ubicación de los sonidos. El tiempo de seguimiento en los estudios era variable. Había desde quien evaluaba los cuadros de manera aguda hasta quien hacía un seguimiento a 10 años de distancia. Y nos damos cuenta que frecuentemente se omite información en lo que cada dominio o cada ítem realmente intenta evaluar y los instrumentos utilizados para medir ese logro. Ahora, el retraso en el diagnóstico de la pérdida unilateral va a tener una repercusión, sin duda, en el desarrollo normal del procesamiento auditivo. Ojo, hablo de procesamiento auditivo, que me lleva también de la mano a desarrollo del lenguaje, que no es necesariamente la manera en que hablamos. Ojo, bajo todas estas cosas, yo sigo agradeciendo la oportunidad de decir, es incorrecto mantener una postura de que la audición unilateral es lo mínimo necesario para tener un desarrollo adecuado. Y que entonces es posible que una ayuda no es necesaria porque tiene el otro. Por favor, quitémonos de la cabeza esa idea. O si la vamos a mantener, bueno, estemos conscientes que estamos hablando con conceptos de los años 80. Que es válido. A quienes nos gustan los 80, ¿no? Y esto está perfectamente comprobado. Hay varios estudios retrospectivos actuales en donde la adaptación de ayudas auditivas resulta en el mejoramiento de direccionalidad, audición selectiva, en ambientes de silencio, de ruido. Los pacientes con ayuda auditiva muestran una mejor calidad de vida y por ende de salud en todas las áreas, físicas, emocionales, cognitivas, en todo. Esto está perfectamente estudiado y comprobado. Hay varios autores que incluso sostienen que las pérdidas auditivas superficiales deben de tener la oportunidad de ser amplificadas en caso necesario. ¿Cuántas veces no escuchamos comentarios como, bueno, sí, tu problema es mínimo, entonces no necesitas nada? Inclusive en las adaptaciones, ¿no? En las pérdidas auditivas superficiales. ¿Cuántas veces no el paciente espera tener una pérdida? Me tocó ayer un paciente que me decía, mi situación no es tan dramática. Bueno, esperemos a que sea dramático para tomar cartas en el asunto. Pero yo le aseguro que no esperaría que fuera dramático para ponerle unos lentes a su hijo o por una pérdida mínima, por un astigmatismo. No esperaría que estuviera ciego para ponerle eso. Lo mismo es la audición. Algunos datos interesantes, o al menos me interesaron a mí. La tasa de prevalencia del hipoacusia unilateral en edad escolar, prevalencia, va del 30 al 56%. La incidencia de 0.83 hasta 2.7 por 1000 nacidos. Depende de la serie que estemos estudiando. A pesar de que la tasa de incidencia, de que incidencia y prevalencia pueden variar dependiendo de varios factores entre el 2005 y el 2013 en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, 2005 y 2013, del 22 al 36% de los niños identificados con hipoacusia, su hipoacusia era unilateral, del 22 al 36%. Y si hablamos de edades de detección, en 1986, solo el 23% de los casos se identificaba antes de los 5 años de edad. Para 1991, la edad promedio de detección era 8.7 años. Para el 98, 6.9 años. Para el 2003, 4.11 años. Aparecen, gracias a Dios, los programas universales de detección de hipoacusia y entonces baja la edad promedio de detección de 4 a 2.6. Y para pérdidas auditivas leves bilaterales o hipoacusias unilaterales, baja de los 5 años de edad a los 0.8 años de edad. Suena bien, ¿no?
La causa, bien amplio, como decíamos al inicio. Para hablar de una pérdida auditiva unilateral, pues lo puede dar un tapón de cerumen, lo puede dar aspectos hereditarios, lo puede dar una fractura de hueso temporal o sin llegar una contusión por presión, infecciones virales, rubeolas, parotiditis, vasculares, crisis hipertensivas, tapones por colesterol, por triglicéridos, meningitis, síndrome de feto-alcohol, alteraciones en el oído medio, tumorales, desde exostosis hasta tumor en ángulo pontocerebeloso, es bien amplio. Aquí hay un detalle bien importante que me pareció interesante ponerles. Específicamente en pediátricos, 26% de los unilaterales tiene historia familiar para hipoacusia unilateral, por un simple factor hereditario. ¿Y qué creen? De todos estos, a menos de la mitad se les practican estudios de imagen. Damos por hecho, lamentablemente muchas veces no hay nada que hacer. Entonces, podemos decir que tenemos un incremento importantísimo en los métodos de diagnóstico, en las edades de detección, en el topodiagnóstico que estamos haciendo. Va fantástico al parecer. Ok. El problema es cuando identificamos una unilateral, ¿qué estamos haciendo? Que ese es el motivo justamente, decir, ok, ya lo identifiqué, wow, tengo un super nivel, hice un topodiagnóstico, le hice las últimas baterías, fantástico. ¿Qué estás haciendo una vez que estás decidiendo que tiene una unilateral? Hay varios artículos, fíjense este dato, qué importante. A veces le echamos la culpa a los padres y decimos es que el papá no atendió al niño o el paciente decidió no ir a atenderse. Resulta que hay estudios en donde me dicen que los pacientes o sus familias han acudido con profesionales y hasta en el 42% de los casos les han dicho que no hay nada que hacer, que un auxiliar auditivo convencional u otro tipo de dispositivo de ayuda no les va a ser de utilidad y que con un oído va a ser suficiente. En el 8% se les ha informado que la hipoacusia es muy severa como para pensar en un aparato. O sea, les estamos diciendo que no hay nada que hacer. El profesional, ya no se diga la población abierta. Esto, yo siempre que platico, me interesa hacer notar que audiología no es hacer audiometrías. Y a mí no me interesa saber si un paciente oye mucho o poco, si no le puedo decir qué vamos a hacer al respecto. Entonces, partamos del hecho que el sonido entra por acá, mueve una membrana, mueve unos huesos, se genera un potencial eléctrico, de ahí manda la información por el nervio hacia el cerebro y llega a corteza. ¿Ok? Pensemos en que estoy haciendo una evaluación topodiagnóstica. Esta audición normal implica entonces que en teoría, ojo, estos sonidos no necesariamente pasa lo mismo en una logoaudiometría, que es otro asunto. Los sonidos aislados no es lo mismo que palabras, pero podemos decir que esto generó el paso hasta el final. Quiero presentar esto para quien no esté familiarizado con audiometrías. Repito, sé que posiblemente hay en la audiencia gente que no es clínica. Esto representa la zona en donde por lo general se encuentra la mayor parte de los sonidos, de los formantes de una conversación. En teoría diría, bueno, pues ponte mejor de eso para que captes perfecto una conversación. ¿Cuántas veces no escuchamos a los papás o nuestros mismos pacientes? Yo oigo perfectamente bien, doctor. Capto perfectamente una conversación. Ok. Técnicamente capta perfectamente sonidos de 50 a 70 decibeles, pero lo normal no debo pasar de 20. Entonces, este paciente que tiene una pérdida en grado superficial por lesión de receptor, o al menos sensorial, de acuerdo a lo que vemos, de por vida es su lesión. Por lo general, las lesiones aquí no son curables. Tenerle que decir,
que va a perder esta parte de una conversación en el oído izquierdo de por vida, como que no es tan grato, ¿no? Pero a veces no le damos la importancia. Esa misma audiometría, la misma, pero en términos de que esta ósea está a este nivel, para quien no esté familiarizado, a grandes rasgos podemos decir que este nivel me dice el estado en el que se encuentra el receptor de audición. Entonces, el problema aquí no es primordial el receptor, sino la transmisión mecánica del sonido. Ok, no es lo mismo la alteración de transmisión mecánica por un oído medio crónico a una transmisión mecánica con una alteración morfológica. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente un nivel de audición mayor. Aquí quise ponerles este dibujito otra vez porque ¿qué implicación tendría? Es obvio que este lado izquierdo no capta ninguno de los sonidos en su mayoría de una conversación verbal, pero también no va a captar igual algunos sonidos como despertadores, como los pajaritos, como X, pero como es una lesión en donde el receptor, la ósea, es decir, esto está dañado de por vida, o casos tan drásticos como este, en donde no tengo ninguna evidencia de respuesta, está completamente perdido, no hay respuesta de receptor, y esto puede sucedernos por una lesión muy importante a este nivel. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene un tumor aquí, en el ángulo pontocerebeloso? ¿O qué pasa si se cayó y se fracturó el nervio? Por favor, la idea es, yo necesito meter información aquí. De ser posible, a los dos oídos, por toda la implicación que tenga. Entonces, los profesionales, enfoquémonos en que, perdón, no estoy tratando oídos, estoy haciendo lo necesario porque la energía sea recibida aquí, en los dos. Eso es el enfoque que tenemos que hacer. Y para poder saber qué vamos a hacer, necesitamos hacer un excelente diagnóstico topográfico de la lesión. Les presento la foto del órgano auditivo por excelencia. Honor, por favor, a quien fue mi jefe de enseñanza, que paz descanse, la doctora Araceli Gutiérrez de Velasco. Ella nos decía que esto es el órgano auditivo por excelencia y que la prueba madre y la reina de las pruebas auditivas era la logoaudiometría. Porque el decir palabritas no implica nada más captar los sonidos, sino yo le puse una grabación a mi paciente y ese paciente fue capaz de recibir, de codificar, interpretar y repetir. ¡Wow! ¿Qué necesita ese cerebro para poder hacer eso? Ahora, seamos bien concretos. En este proceso de audición, si yo voy a recibir a un paciente en términos curativos, la enorme mayoría de los problemas curables van de aquí para la izquierda. Lesiones de aquí a la derecha, lamentablemente no podemos ofrecer curación en la mayoría de los casos. Curación. Ojo, a veces el paciente se queda con la idea de que es que me dijo que no podíamos hacer nada. A ver, yo voy al médico a curarme. Y lamentablemente muchas veces no es posible curarme, lo cual no quiere decir que no pueda hacer nada por mejorar tu calidad de vida. Y ahí es donde nos perdemos. Claro, si inicialmente busco curación, yo les pido un poquito de sensibilidad. ¿En qué tiempo lo voy a lograr?
¿Cuántas veces no tengo un paciente con un oído medio crónico que estoy esperando a que esté seco para poder hacer una timpanoplastía con mastoides, sin mastoides, y pasan años y resulta que no lo puedo curar, no lo puedo operar, no le puedo ofrecer ese manejo quirúrgico? Y mientras, ¿qué pasa con su vida cotidiana? ¿Qué pasa con esa falla de ubicación? ¿Qué pasa con el riesgo de voy a cruzar una calle y no supe que el camión venía de la izquierda y me iban a atropellar? ¿Qué pasa si yo soy padre de familia, no escucho con el lado derecho, que es donde está perforado mi tímpano, pero viene toda la familia, tiempos de calor, bajo la ventana del lado izquierdo y no puedo platicar con mi familia hasta que me operen? Y ojo, partamos del hecho que la cirugía, volvemos a lo mismo, no es una cirugía para restablecer audición. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué tiempo? Lo estándar, lo ortodoxo, a nosotros nos formaron diciendo, mientras haya algo que mejorar, mientras haya algo que curar, no tenemos por qué amplificar, no tenemos por qué poner un aparato. Así nos formaron. Y lo ortodoxo muchas veces nos marca eso. Pero pongámonos del lado del paciente. ¿Están dispuestos a esperarse un año a ver si podemos hacer algo al respecto? La curación puede ser farmacológica, puede ser quirúrgica, pueden ser hábitos, y en ocasiones, francamente, le decimos, no, no es posible curar. Ok, y si no hay curación, ahí es donde clásicamente decimos, vamos a hablar de dispositivos de ayuda, que no necesariamente implica curación, ojo, es una ayuda. ¿Tenemos opciones que ofrecer? Generalmente pensamos en los auxiliares auditivos, pensamos en varias modalidades. Cuidado con la diapositiva que sigue. ¿Hay opciones que ofrecer? Ustedes dirán, ¿y cómo voy a organizar este tipo de opciones? Estas son algunas, no son todas. Pensemos en términos, ok, si de lo que se trataba era recibir la información, acuérdense en ese esquema, la idea es meter la información pasando por oído externo, pasando por la membrana timpánica, por los huesos, hasta caracol, y de ahí mandar la electricidad y el potencial por el nervio hacia el cerebro. Ok. Si la idea es la estimulación convencional, que muchas veces de convencional no tiene nada, no es objeto, ojo, a partir de aquí, la plática no se trata de hablar de las virtudes del procesamiento de cada dispositivo, no era el objetivo. Con gusto, si quieren, lo hablamos en otro tema. Pero sepamos que un dispositivo me puede ayudar a recibir información con un micrófono, hacer un análisis de esa información acústica, manejarla, inyectarla, modificarla, y en el caso de un auxiliar convencional, mandar un trancazo de presión, que eso es el sonido. Estamos mandando diferencias de presión, cuánto he perdido, cuánto me falta, esa presión es calculada para que llegue a esa cóclea. Es lo que estamos haciendo con un aparato convencional. Ok. Y si resulta que un oído está completamente perdido, aquella audiometría donde les dije, el lado izquierdo está en cero, no capta sonidos, no capta palabras. Ok, ¿y qué pasa si yo puedo, en este oído que está perdido, qué pasa si yo pongo un receptor de señal, no amplificador, un receptor de señal que transmite contralateral al otro lado? Ojo, les repito, no se trata de hablar de virtudes, de ventajas, desventajas. Al paciente no se le está informando que existe esta posibilidad. El paciente se está quedando con la idea de me quedé el resto de mi vida sin poder ubicar, me quedé el resto de mi vida sin poder discriminar en ambientes de ruido. Ofrezcámosle esta posibilidad. En la práctica diaria, lamentablemente entre profesionales, no se está mencionando siquiera que existe. Ahora, si yo quiero utilizar el oído medio como transmisor de señal,
que no quiero usar el conducto auditivo y el tímpano por las razones que sean. Hay varios dispositivos que me permiten, a través de una especie de percutor, imagínense que esto en este dispositivo, este es el micrófono capta señales, es modificada y entonces aquí tengo como un martillito percutor que está percutiendo sobre la cadena osicular. ¿Qué pasa si aquí lo que tengo es un magnetorreceptor? Que entonces el dispositivo externo manda señales que hace que vibre, o aquí otro dispositivo en donde en un punto le pongo un receptor cercano al tímpano, corto la cadena osicular y percuto distal a esto, o dispositivos en donde se abraza un transductor de masa flotante. Este es el procesador externo, capta la señal, la manda a un implante y esto es lo que está vibrando. Existen opciones. ¿Qué pasa si quiero usar el hueso como transmisor de energía? Es decir, no voy a usar mi cadena de oído medio, no voy a usar el conducto externo. Cuando éramos niños, o al menos yo, igual y era un niño raro, jugaba a ponerme cosas que vibraban y jugaba por toda la cabeza, a ver dónde me la ponía y dónde se oía. Cuando ya estamos un poquito más grandes, poquito entre comillas, y en la especialidad estamos jugando con los diapasones, seguramente agarramos el diapasón con los dientes y nos lo pusimos aquí, nos lo pusimos acá y jugábamos. ¿Se dan cuenta que esa estimulación no era oído selectiva? ¿Se daban cuenta que el cráneo lo transmitía a todos lados del cráneo? Ok, hay dispositivos que utilizan el hueso como transmisión de sonido. Grábense esta imagen porque no es lo mismo poner dispositivo vibratorio afuera, que haya piel de por medio, o que lo ponga dentro del hueso. El dispositivo vibratorio. Si hablamos de entregas directas al hueso, transductores transcutáneos, podemos hablar de que hay varios en el mercado. Comercialmente, 2. Casa Cochlear, Casa Medel. Este se quedó en proyecto. Comercialmente no está disponible, de Casa Oticon Medical. Entrega directa a hueso, atravesando la piel. Hablamos de la familia Ponto, hablamos de los dispositivos Baja, de varias generaciones. Si quiero hablar de piel de por medio de magnetos, Sofono, Baja Tract. Se siguen vendiendo gafas con vibradores, se siguen vendiendo diademas. ¿Qué pasa si yo uno de estos procesadores lo quiero poner en una banda suave? O soluciones tan novedosas como la posibilidad de que, ¿qué pasa si yo pongo un adhesivo y a ese adhesivo le pongo como si fuera un broche de presión, un dispositivo amplificador? Obviamente, los criterios de inclusión, las candidaturas, cada dispositivo tiene una indicación muy precisa para poder ser utilizado. Repito, el objetivo de esta plática no es hablar de cada uno de estos dispositivos, es saber que existe, ofrecerlo al paciente. Pero, por ejemplo, esta última opción, el Adhere, imagínense, de todos estos que estamos hablando, gran parte son de cirugía, y este simplemente es con un adhesivo. Si voy a estimular directamente al caracol, hablamos del implante coclear, y otra vez, el principio es el mismo. Tengo un procesador, una unidad que recibe la información en el exterior, que decodifica y maneja de X manera esa información y manda la información a través de una antena de frecuencia modulada
aquí está integrada en estos dispositivos que no requieren del cable y de la antena externa, estos están acoplados como tal. Muestro aquí la foto de los diversos dispositivos que se van a encontrar en el mundo de las diversas casas comerciales. El principio es el mismo. Tengo un dispositivo externo que manda la información hacia un componente interno y ese componente interno estimula directamente el caracol con pulsos de electricidad. A veces pensamos que el poner un dispositivo es una varita mágica y que con ese simple hecho ya le puedo decir, mamá, papá, me va a entender y todo. Acordémonos que cuando llegamos a la decisión de un dispositivo auditivo quirúrgico, pues es porque lo anterior no nos sirvió. Hay que ser bien directos. No tengo por qué pensar en un dispositivo implantable si puedo ofrecer el beneficio con un auxiliar convencional. Pero resulta que muchas veces cuando tomamos la decisión de un dispositivo implantable, perdemos de vista que no se oye igual porque no es estimulación acústica. Y hay que enseñarle a ese paciente otra vez a que eso que estaba acostumbrado a escuchar de manera acústica, tal vez ese pulso eléctrico ahora corresponde a una letra A, o esa vibración no se oye igual. Y de repente tampoco sugerimos la posibilidad de una terapia. Entonces, bueno, el objetivo de esto es dar un panorama general de qué podemos hacer, cómo podemos enfrentar y sobre todo, repito, quitémonos esa idea de que no hay absolutamente que hacer nada con una pérdida unilateral. Ofrezcamos las posibilidades. Gracias por su atención. Muchas gracias. Qué excelente tema. Tenemos una pregunta o comentario de Lorena de Patti, nuestra amiga. En casos de pacientes con hipoacusia unilateral y oído sano contralateral, al colocar el sistema Cross no resuelven el tema de localización del sonido. ¿Qué experiencia tiene al respecto? La realidad es que el paciente en Latinoamérica, una de sus grandes limitaciones, bueno, en algunos países, es lo económico. A veces, cuando tenemos una unilateral irreversible, fisiológicamente hablando, depende de la causa, habría que ver cuál es la etiología de esta unilateral. Fisiológicamente hablando, si a mí me preguntan cuál es la mejor opción fisiológica, a mí me encantaría que el oído que está dañado, la vía auditiva ipsilateral fuera capaz de mandar información. Y eso se logra con un implante coclear. ¿Por qué no pongo un implante coclear? Pues porque estamos hablando de más de $20,000. Hay algunos países en donde claro que el gobierno nos puede apoyar, pero hay otros en donde no. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tengo? Que si yo no intento hacer un cross y el paciente no tiene recursos para otras opciones, estoy condenando a ese paciente a no hacer nada. Y ahí, si fuera mi hijo, no me gustaría quedarme cruzado de manos. Entonces, claro que en ocasiones el cross no puede ser la solución óptima. Nos encantaría, claro, como profesionales, repito, hay que analizar cada caso por específico para ver cómo vamos a enfrentarlo. Pero esa es la experiencia que tengo. Estamos obligados a ofrecer. Aquí hay una anécdota de mi primer año como médico de base en el instituto. Me han dado una barrida, un paciente, y se lo agradezco. Gracias donde esté. Médico recién egresado, en mi primer año como médico de base, y hablando de la adaptación que requería el hijo de un campesino de Michoacán de muy escasos recursos. Y yo le empecé a hablar de cierto tipo de tecnología. Orgulloso de mi discurso, expuse todo. Al final el papá, que por cierto solamente había estudiado primaria, y repito, de muy escasos recursos, me dice, oiga médico, ¿y no hay cosas mejores que las que me habló? Sí, para entonces, años 90, hablemos de la tecnología digital. Vamos a hablar de los aparatos digitales, pero señor, los aparatos digitales son muy caros.
Por eso no se los mencioné. Ok, doctor, ¿y por qué decide usted el destino de mi hijo? Yo sabré si vendo el alma al diablo, yo sabré si vendo mi ranchito por mi hijo. Tiene razón, me quedé callado, le pedí perdón, aprendí de por vida. Y en este momento, cuando yo tengo una pérdida auditiva unilateral enfrente, yo les abro todo el abanico de posibilidades. Y el paciente es el que, en función de su interés y de su necesidad, nos dice sobre cuál vamos. Yo no limito la información a un solo dispositivo, yo pongo el abanico completo. Obviamente, repito, no siempre es lo mismo dependiendo del caso. Aline iba a leerla. Muy bien, hay otra pregunta, doctor. Pregunta el doctor Sergio Díaz. ¿Qué factores fisiológicos y anatómicos se han reportado que puedan hacer que un paciente con hipoacusia unilateral y audición irrestricta contralateral rechace la adaptación de algún dispositivo auditivo? Porque existen varios pacientes que al colocar un auxiliar o alguna ayuda auditiva reportan disconfort y rechazan de manera sistemática la adaptación. En la experiencia me he encontrado pacientes con reacciones alérgicas en piel, pacientes con psoriasis que pueden generar ese tipo de respuesta, pacientes con alteraciones en articulación temporomandibular que también modifican el diámetro del conducto. Claro que los hay. Y eso muchas veces es uno de los indicativos para irnos con otro tipo de amplificación no convencional. Aunque sea un candidato que podríamos decir, es que este es ideal, le iría fantástico con un auxiliar, condiciones que no nos permiten poner un dispositivo convencional. Claro que las hay. Ahora, en términos muchas veces inclusive, nos forman en términos de decisión de una amplificación, nos forman a fijarnos en la audiometría y no nos forman en prestar atención a la logoaudiometría. Y a veces nos forman en fíjate en la aérea y resulta que en un dispositivo de conducción, o sea, la clave no es la aérea, la clave es el umbral óseo. Entonces, claro que hay alteraciones anatómicas fisiológicas. Lo que más me he encontrado es eso en la práctica particular. Gracias, doctor. Estás en silencio, Joe. ¿O se fue su red? Bueno, Joe, no te escuchamos, ¿verdad? No se oye. Bien. Bueno, están agradeciendo aquí todos. Excelente plática, excelente tema, muy completo. Yo me quedo también muy contenta con el tema tan completo que abarcó todo lo que ¿Oyen? debemos saber. Ahí ¿Sí? se oye, Joseph. Adelante. Ay, perdón, discúlpenme. Hay otra pregunta aquí de Mónica Salazar que dice, buenas tardes, en caso de pérdidas súbitas unilaterales, ¿cuánto tiempo se considera oportuno esperar para poner alguna ayuda auditiva, suponiendo que no funcione el manejo farmacológico? La escuela ha sido variable. Hace 1000 años que nos formamos. Nos llegaban los pacientes al instituto y todavía incluso a 6 meses, 8 meses, inclusive 1 año de distancia, intentábamos un tratamiento por intentar recuperar algo. Sabemos que mientras más pronto mejor es el pronóstico, pero la experiencia que tengo como residente y como médico de base cuando estuve allí es que todavía inclusive podíamos esperar 6 meses y bueno, tomar esa decisión. Ahora, por la formación que tenemos en el área de implantes, el tiempo es vital. Y a veces 6 meses es una eternidad para un paciente en un caso. Y a veces no tenemos que esperar mucho para saber que un tratamiento que estamos implantando no va a funcionar. O sea, si yo voy a dar un tratamiento, sabemos que por experiencia, si me va a funcionar un tratamiento X para una hipoacusia neurosensorial súbita idiopática, este tratamiento me va a funcionar en las primeras semanas, no meses, semanas. Y si en esas semanas que quiero darle el tiempo de oportunidad, no veo ninguna respuesta, perdón, ¿a qué me espero? Independientemente del tiempo,
Muchas veces, repito, podemos intentar. A lo largo de los meses, es que ya pasó hace 6 meses. Bueno, si quieres, demos el beneficio de la duda, inténtale algo. Pero no lo vas a ver otra vez en 2, 3 meses a ver qué pasó. Lo vas a ver en 2 semanas y si tienes indicio de respuesta, perfecto. Tú tomarás en criterio de decir, me mantengo o sabes que estás exactamente igual. ¿A qué me espero? Vámonos. Excelente, doctor. Yo lo admiro mucho la forma en que explica todo, de verdad, súper, súper claro y me encanta que hizo el llamado a todos los profesionales de la audición de dar opciones, porque muchas veces no nos ponemos en los zapatos, por decir, de la persona que está sufriendo, ¿no? El tema, ¿no? En este caso, la pérdida unilateral. También hemos hecho llamado a personas que, bueno, a los profesionales que detectan que el paciente tiene umbrales normales bilateral, pero tiene problemas de entender el ruido. Los dicen, no, pues tienes umbrales normales, te puedes ir sin investigar más, ¿no? Y eso lo aprendimos de la doctora Lynn el día de ayer hablando sobre el problemas de procesamiento central. Hay que dar opciones, ¿no? Hay que ponernos en los zapatos de nuestros pacientes porque como bien dice doctor, 6 meses es una eternidad para muchas personas y si fuera un familiar que yo quiero mucho, un hijo que está sufriendo en la escuela, que sabemos que a través de investigaciones también sabemos que los niños con pérdida unilateral, más bien los niños con audición normal que viven en lugares ruidosos tienen un banco de vocabulario mucho menor a un niño que se desarrolla en un lugar mucho más silencioso. Pues imagínense un niño aquí en la Ciudad de México o en Guadalajara, donde hay muchísimo ruido, con pérdida unilateral, tratando de desarrollarse en ese tipo de ambiente muy, muy difícil. Entonces, gracias por hacer el llamado y la verdad es que tenemos que estar mucho más conscientes de dar opciones a nuestros pacientes para que tengan posibilidades. Y hay muchas opciones, ¿no? No nos fijemos solamente en el audífono convencional, sino que hay muchas otras opciones más. Y de nuevo, muchas gracias, doctor, por esta gran plática. Al contrario, gracias por la oportunidad. Yo estaba agradeciendo y llegó Joe y me interrumpió. Discúlpame, doctor. Ya te vengaste de mí como el otro día yo. No, le estaba agradeciendo del tema tan completo, del amplio panorama que ya se nos queda y justo nos preguntan que si este tema va a estar disponible y claro, ya saben que en nuestro canal de Starkey América Latina, dentro del apartado de Academia Médica Starkey, tenemos nuestra biblioteca con todo lo que los temas de académicos que se han dado y obviamente este gran tema que nos da el doctor Felipe Palma, pues va a estar probablemente durante el siguiente mes, siguientes semanas, no sé, esto ya depende de la programación de cuando se suban, pero pues muchas gracias, me encantó el abordaje y me quedo también con la parte de mientras más estudios hagamos y mientras más lo estudiemos, podemos saber cuál va a ser el mejor recurso, ¿no? Y aún haciendo todo tipo de estudio, también hay el riesgo de que no esté perfecto, ¿no? Porque pueda haber alteraciones al momento, ¿no? Anatómicas o fisiológicas, pero mientras más lo estudiemos, podemos tal vez elegir mejor. Yo creo que es preferible, perdón la interrupción, a veces nos cuesta trabajo decir me equivoqué. Prefiero 1000 veces decirle a un papá, señor, perdóneme, erré mi estrategia, pero intentamos hacer algo. Prefiero 1000 veces eso a no hice nada. ¿Qué cree, señor? Desde hace algunos meses debimos de haber intentado algo. Creo que es más conflicto el no hacer nada. Sí. Me gusta este comentario de Ronald Delgado. Me quedo con la frase, audiología no es audiometría. Sin Hay duda. que ir más allá siempre. Sí, y creo que pues fue súper importante que nos haya hecho ver, doctor, que la audición no es solo evaluar la vía periférica, ¿no? No es solo evaluar como ya hice una audiometría tonal, ya hice una logoaudiometría y todo perfecto, sino pues ver más allá y ver que no acaba en el nervio auditivo, sino que sigue en el sistema nervioso central y toda la parte del procesamiento auditivo,
que va a hacer que podamos realmente integrar la información de lo que estamos escuchando y poder entenderla y poder de esta manera incluirnos dentro de una sociedad, ¿no? Y la importancia que esto tiene. Entonces, sí considero que fue una plática súper importante para todos nosotros, también en cuanto a la detección temprana de una hipoacusia en niños, que vemos que pues esto ha ido afortunadamente mejorándose, pero pues todavía no estamos a la par de países más desarrollados donde la detección de una hipoacusia se hace antes de los 3 meses de vida y ya tenemos una adaptación a esta edad. Entonces todavía hay un gran camino por recorrer, pero sí siento que su plática nos abrió los ojos y nos actualizó muchísimo sobre lo que tenemos que hacer y aprender, y sobre todo como por nuestros pacientes. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la oportunidad. Yo quiero agradecer a todos quienes se conectaron. Gracias por estar con nosotros. Hacemos todo esto en pro de nuestros pacientes, ¿no? En pro de los seres humanos quienes sufren de padecimientos de sistema auditivo, que sabemos que le impactan de muchas otras formas más, y especialmente su calidad de vida. Les traemos todos estos cursos sin costo, de nuevo en pro de mejorar nuestras habilidades y nuestro conocimiento, y también de entender de que toda esta información de alguna forma simple se la tenemos que dar a conocer al público en general, especialmente nuestros pacientes que estamos viendo todos los días. Así que muchas gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy. Gracias, doctor Felipe, nuevamente. Aquí está su correo. Y recuerden que al finalizar podrán poner su nombre para solicitar la constancia tal y como quieren que salga, y para quien tiene consejo, para que nos pongan su nombre completo y les llegue ya la constancia con el aval. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a finalizar. Muchas gracias por todo, doctor. A la orden, al contrario, gracias por la oportunidad. Y gracias de parte de Cris. Saludos. Saludos. Adiós.